o los patrones del boxer que ya vieron en un video cómo se armaba. Aquí tengo el prototipo para que ustedes vean. Un detalle, les marco que este boxer tiene una cintura de elástico de 4 centímetros de ancho. Está hecho en jersey de algodón, que al final del video les voy a mostrar cómo evaluarlo para que puedan ustedes trazar la moldería. De todas maneras, vamos a ver tablas, contornos y maneras de reducir el estiramiento de la tela, así los boxers les quedan muy bien. Vamos a empezar a trabajar con el talle 1 con un contorno de cadera de 100 centímetros, 1 metro de contorno de cadera. Entonces, si ustedes tienen una cadera de 100, voy a agregar la palabra acá, centímetro, ¿sí? De 100 centímetros, y tienen que trazar un rectángulo como ven aquí en la pizarra. Es un rectángulo que tiene por línea horizontal 42 centímetros y por línea vertical 32. Es decir, que ustedes van a trazar este rectángulo y lo van a dividir por la mitad. Ustedes bien ven que si 42 más 42 da 84, es porque esta medida la hice para una cadera 100, pero le reduje un 15%, que es lo que se estira la tela de jersey de algodón, pero no tiene lycra. Con lycra se descuenta mucho más. Una vez que ustedes tienen trazados el rectángulo, van a hacer lo siguiente. Van a trazar de abajo hacia arriba, como ven acá, de abajo hacia arriba, primero 2 centímetros y luego 8. Y después aquí el restante, acá me equivoqué, no es 32, sino que es 22, porque 8 más 2 son 10, más 22 les da el 32 de acá. Le da el total de 32. Entonces, repito otra vez. Rectángulo de 42 por 32 y lo dividen por la mitad. Este es el mismo, nada más que voy a empezar a trazar el boxer. Entonces marco de abajo hacia arriba 2, que es el ruedo. Luego marco 8, que sería la entrepiernas. Y de aquí hasta arriba 22, que es el caderín. Cuando ya tienen trazado eso, ustedes lo que van a hacer es marcar en la parte superior, que va a ser la cintura del boxer, desde la mitad hacia afuera, 6 centímetros, es decir, que da un total de 12. Aquí en la línea donde ustedes marcaron el alto de tiro, van a marcar desde el centro hacia afuera 3 centímetros, desde el centro hacia afuera 3 centímetros, y de esa manera van a unir esta línea con esta otra con una ligera curva. Aquí tienen, una ligera curva. Aquí tenemos el primer recorte del boxer. Luego, desde este centro hacia arriba voy a poner 1 centímetro y lo voy a redondear de esta manera. De todas maneras, ustedes van a ver la moldería desdoblada. Lo voy a redondear de esta manera. Les voy a borrar los 3 que había puesto antes. Acuérdense que acá hay 3. De acá hasta acá son 3 centímetros. Y lo redondeo de esta manera. Ahora, en la línea inferior, que sería el ruedo de pierna, voy a marcar desde aquí hacia afuera 4 centímetros y desde aquí hacia afuera 4 centímetros y voy a unir este punto con este y este punto con este. De esa manera yo he logrado pieza 1, pieza 2 y pieza 3, que ahora se las voy a mostrar recortada para que la puedan comprender. Miren, esta sería una de las piezas y esta sería la otra pieza. Ahora recuerden algo. Una vez que ustedes logran este trazado, ustedes tienen que medir este recorrido. Y una vez que lo miden, que da creo que 28 centímetros, van a trabajar un rectángulo como el que les estoy mostrando acá, que va a tener 28, pero le vamos a agregar 3 centímetros más. Porque cuando lo cosan, como lo van a coser a contrahilo, puede llegar a faltarles algunos centímetros. Entonces prefiero cortarlo, no sé, de 32 centímetros y que sobre, porque lo puedo recortar, a hacerlo corto y que después me falte tela. Entonces, toda esta curva va a ser la línea horizontal. Y por línea vertical voy a poner 7 centímetros. Y trazo este rectángulo que va a ir cosido
aquí en la entrepiernas y va a darle a la pierna flexibilidad y además va a quedar más ancho. Entonces, una vez que ustedes dibujan hacen estos trazos, van a lograr estas tres piezas que acabo de mencionarles y que ahora, en un ratito, se las voy a desdoblar para que ustedes puedan darle márgenes de costura y evaluar los elásticos en la cintura. Además, vamos a ver cómo progresionarlo, cómo pasar el talle 1 al 2, al 3, al 4. Bueno, acá en la pizarra he desdoblado la moldería para que ustedes puedan darle márgenes de costura y puedan hacer progresión de un talle a otro. También le he puesto algunas cuentitas para que aprendan a hacer el boxer tomándole la medida a su pareja, a su hijo. Miren, desdoblé la moldería del trazo que hicimos inicialmente. Ahora lo que voy a hacer en este molde es agregar márgenes de costura. Pero antes quiero que entiendan algo. Esta pieza van a cortar para el delantero 2 y para el trasero 2. Y esta se corta 2 veces para el delantero y 2 para el trasero. Es decir, que ambas piezas se cortan 4 veces. Ustedes no necesitan dibujar los dos moldes. Con uno solo que dibujen y con uno solo que dibujen de esta pieza, ya saben que tienen que cortar 4 y 4, y después lo van a entender en el proceso de armado. O sea que lo puse para que comprendieran el gráfico, pero no porque tengan que tener los 3 moldes. Ustedes tienen que tener este molde y esta pieza, digamos. Entonces, lo que voy a hacer con esta pieza, la que voy a cortar 4 veces, 2 para adelante y 2 para atrás, es darle margen de costura. Y voy a hacerlo con otro color. El margen de costura es medio centímetro, porque si lo cosen con una overlock familiar o industrial, roba medio centímetro. Y si lo hacen con la familiar, seguramente lo cosan, vieron que lo cosí con zigzag y recta o con overlock, también me llevaría medio centímetro. Entonces ustedes tienen que agregar, dibujan, sacan el molde del papel y le agregan, no es que lo van a agregar cuando cortan, ustedes lo van a agregar antes, o sea, lo van a agregar al molde, al patrón, como muchos me dicen. Tiene que estar incluida la costura. Imagínense ustedes que yo acá agregué medio centímetro alrededor, ¿sí? Todo así hasta acá. Y de este otro lado también, medio centímetro. Si se pasan y ponen 7 milímetros, no pasa nada. Todo alrededor. Acá abajo no voy a agregar nada porque se acuerdan que ya puse 2 centímetros para el redón, entonces no necesito agregar nada. Esto mismo lo voy a repetir en esta pieza, pero esta pieza sí es medio centímetro a su alrededor. ¿Saben qué? Voy a usar el molde así lo hago más rápido. Ustedes también pueden hacerlo. Marcan medio centímetro alrededor de la pieza, así, y luego ponen y trazan. Trazan en medio centímetro. Ahí está. Es un poquito más. Pero la idea es que les quede claro lo que tienen que hacer. Pongo así y agrego. Muy bien. Con la pieza de abajo, el rectángulo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregarle costura. A ver si quedó bien. Se ve. Es muy difícil dibujar con la pizarra porque este lápiz, si apoyo la mano, se borra. Entonces, por eso se me... Muy bien. Medio centímetro, parece 0,5 centímetros alrededor para costura. A esta pieza también le vamos a agregar medio acá y medio en todo su contorno. Tienen que hago esto, si no lleva tiempo. Pongo aquí y lo agrego. Se lo grafico para que ustedes lo entiendan aún mejor. Pero esto negro que estoy agregando a la pieza en rojo es margen de costura, ¿saben? Bien. Muy bien. Entonces acá también hice 0,5. Una
vez que ustedes tienen agregado el margen de costura, lo que van a hacer es cortar la pieza en cartón y les tiene que quedar esta pieza como tengo acá, vieron el rectángulo, la pieza esta y la pieza esta, las tengo cortadas así en cartón, pero con los márgenes de costura incluidos. Y recién ahí lo pongo en la tela y lo corto, ¿sí? Ahora si queremos progresionar y pasar al talle siguiente, ¿qué tengo que hacer? Agarro estos moldes, los dibujo en un papel y empiezo a hacer lo mismo. El margen de costura se agrega una sola vez y en un solo talle. Después nunca más lo vuelven a agregar. Después solo progresionan. Entonces yo acá en azul dibujé el molde, pero con los márgenes de costura incluidos. Y veamos un poquito esta tabla. Esta es mi tabla. Hay quienes puedan manejarla de otra manera. Pero lo vamos a pensar como si ustedes tuvieran a su papá o a su esposo o a su hijo y le toman el contorno de cadera por donde más sobresale la cola. Entonces van a tomar esa medida, en la tabla mía da que el talle 2 tiene 104, que el talle 3 tiene 106 de cadera y que el talle 4 tiene 108 centímetros de cadera, ¿sí? Esa es mi tabla. Si no, ustedes le toman la medida al hombre que le van a hacer el boxer. Y tienen que hacer este cálculo. Ustedes, ahora al final del video les voy a mostrar cómo tienen que saber cuánto estira la tela que están por usar. Y el cálculo es así. El contorno de cadera que les haya dado, yo agarré el talle 2, lo dividen por 15, perdón, lo multiplican por 15 y lo dividen por 100. Lo multiplican por 15 y lo dividen por 100. Y ahí les va a dar, les da creo que 15,8. Ahora yo se los certifico. Si no es así, lo voy a corregir. Por lo tanto, lo que van a tener que restarle, cuando pasa el medio, cuando es 8, que no es 15,5, pasa directamente a ser 16. Si fuera 15,5, es 15,5, y si les diera el cálculo 15,3, es 15. ¿Entienden? Tienen que redondear. O sea que ustedes le van a quitar al contorno de cadera que hayan medido esos 16 centímetros y con esa medida que les dé, van a trabajar el molde como les expliqué inicialmente, ¿entienden? Esa es la manera de descontar lo que se estira la tela, en este caso el jersey con algodón sin lycra, con el que yo he trabajado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es progresionarlo. Ya tengo dibujado el molde, como les dije, con las márgenes de costura incluidos. Y lo voy a progresionar según la tabla y lo que se estira la tela. Por ejemplo, yo acá a estos 104 le resté un 15%, que es lo que estira mi tela, y me quedó 88, quitándole 15%. A esta también me quedó 90 y a esta me quedó 92. Es decir, que entre un talle y otro talle tengo 2 centímetros que debo ir agregándole a los moldes para ir pasando para progresionarlo. ¿Cómo hago? Son 2 centímetros. Si yo pongo medio acá, más medio me da 1, medio más medio me da 2, y medio más medio me da 3. Ahí me iría de los márgenes. Yo tengo que agregar 2 centímetros. Entonces ustedes lo que van a hacer es así, miren. A esta pieza le van a agregar, les aclaro, en el alto los moldes tienen que ir creciendo de a 1 centímetro. De un talle a otro es 1 centímetro. Entonces, yo voy a poner en el alto medio acá, medio acá, para el alto, y medio acá, y medio acá. Ahí crecí el alto del boxer. Si sumo medio más medio es 1. Creció el boxer hacia arriba 1 centímetro. En el ancho tiene que crecer 2 centímetros. Entonces miren, voy a poner medio acá y medio acá. Si sumo este con esto, me da 1. Pero me está faltando 1 centímetro más. Esperen que voy a usar otro color porque este no sé si visualiza bien. Voy a agregar medio acá y medio acá. Entonces, si yo sumo el medio de acá más el de acá me da 1, el medio de acá más acá me da 1, 1 más 1, 2,
y crecí 2 centímetros en el ancho. ¿Comprenden? Y así siguen haciendo. Cortan este molde, lo copian, lo vuelven a dibujar en un papel y hacen lo mismo y pasan al talle siguiente. Eso es progresionar según tabla. Y si no, ya saben cómo hacer para trabajar con medida, midiéndole al cliente al que le van a confeccionar el boxer. Una vez que ustedes tienen progresionado este talle, lo que tienen que hacer es identificarlo, poner que del talle 1 pasamos al talle 2, entonces van a poner talle 2, talle 2. En cuanto a esta pieza, que me olvidé de agregar, va a crecer el medio este y el medio este. Vamos a agregar medio acá y medio acá. Medio acá. Nada más. En el ancho no es necesario. ¿Por qué? Porque la pieza esta va a tener el hilo de esta manera. O sea que el hilo va a ir de esta manera. Entonces, al ir así, esta pieza se va a estirar de esta manera. En su cara más angostita es donde se va a estirar. Es la única manera que va a funcionar. Si lo hacen al revés, no va a cumplir la función que tiene que cumplir, que es la de darle movimiento al ancho de la pierna. El hilo de esta pieza es así, hilo, y el hilo de esta pieza es así, hilo, ¿sí? Tendría que estar bien derechita esta línea, siguiendo lo que sería la línea de punto del tejido. La mayor elongación tiene que ser así, mayor elongación, ¿sí? Mayor elongación de esta manera, ¿sí? Mayor elongación. Y recuerden que esta pieza se va a cortar por 4 y esta se va a cortar por 4. No es necesario tener también dibujada esa. Ahora voy a pasar a la mesa para mostrarles cómo evaluar la tela. Y bueno, eso también les va a ayudar a ver si la de ustedes nos da 15, van a poder moverse libremente y descontar lo que rinda la tela que ustedes tengan. Aquí sobre la mesa tengo 2 algodones, 2 jersey de algodón, uno con lycra, otro sin lycra. El sin lycra es similar a mi prenda armada. Entonces lo que yo les decía a ustedes es que si pueden ponerlo así doble o simple, un trozo de la tela que van a usar sobre una escuadra o una regla, agarran a partir de 10 centímetros y elongan la tela hasta donde estira. Esta tela estira hasta 14, pero a medida que voy volviendo y logro que la recupere su aspecto natural, digamos, porque si la estiro así se deforma. Corro, 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 y cuando logro que el rash de punto quede derecho, ahí sé lo que estira la tela. En este caso son 12 centímetros. Es decir, 12 centímetros quiere decir que esta tela estira un 20%. Si yo quiero que quede aún, garantizarme aún que esto quede mucho mejor, lo llevo hasta acá hasta 11,5 y entonces tengo el 15% que voy a quitarle a los centímetros reales del contorno de cadera. En el caso de esta tela, que es con lycra, yo lo pongo en 10, lo estiro y estiro un 100%, pero corro suavemente hasta que recupere que el rayo de punto quede derecho y me queda con que esta tela elonga un 30%, es decir que yo puedo descontar un 30% a las medidas reales si trabajo telas con lycra, ¿sí? Y en este caso son 15 centímetros. Eso era en cuanto a evaluar las telas. Ustedes pueden tener telas que elongan menos o más. Quería decirles algo más con respecto al molde. Una vez que dibujan el molde, como les enseñé, ustedes tienen que evaluar si lo van a hacer con elástico apoyado, como está en el proceso de armado. Al molde hay que restarle el ancho del elástico que van a usar menos medio centímetro, que va a ser el que se va a usar para costura. Entonces tienen que sacarle a la tela la diferencia o lo que va a reemplazar o agregar el elástico, si no el boxer va a quedar muy alto. La medida de este boxer es una medida estándar, pueden bajarlo mucho más o subirlo si les gustará más alto. Bueno, hicimos boxer, ya tienen el patrón que todos me pidieron, les agradezco muchísimo los hermosos mensajes que me mandan. Y fíjense en el video de costura, búsquenlo, así hacen el molde y terminan su boxer. Hasta la próxima.